A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Alabar. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy seguimos en el curso La vida de Pablo y sus cartas. Ya gracias a Dios avanzamos y terminamos el primer viaje misionero. Rapidito, espero que no tenga mucho que editar. ¿Hacia dónde fue Pablo en su primer viaje misionero? ¿Qué regiones visitó? ¿Cuántas iglesias fundó? En su primer viaje misionero, Pablo fue hacia Galacia. Ajá. Fundó 4 iglesias. Ajá. ¿Cuáles? ¿Qué más preguntó, pastor? ¿Cuáles de esas iglesias? ¿Cuáles? Antioquía de Siria, Iconio, Listra y Derbe. No, Antioquía de Siria no. Antioquía de Pisidia. De Pisidia. De Siria fue que él salió. De Pisidia. Ajá. Vuelva a decir entonces, ¿cuáles fueron? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Perfecto. ¿En qué de esas ciudades fue que apedrearon a Pablo? Listra. En Listra. En Listra fue que apedrearon a Pablo. ¿Con quién fue que Pablo hizo su primer viaje misionero? Con Bernabé. Con Bernabé. ¿Con quién más que después se devolvió? Marcos. Juan Marcos. ¿Qué era Juan Marcos, sobrino o primo de quién? De Bernabé. De Bernabé, muy bien. Ok. ¿Con quién se encontraron en la isla de Creta antes de llegar a Galacia? Con el procónsul Sergio. Con el procónsul. Pablo, perfecto. No, este grupo está bien, está aceptable la respuesta. Ok. Entonces, ¿qué hizo Pablo después que fundó esa iglesia que estuvo en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y después se devolvió hacia la iglesia madre que es Antioquía de Siria? ¿Qué pasó en Siria? ¿Qué pasó en Siria? En esa ciudad, en esa iglesia, Antioquía de Siria, ¿qué pasó? Que llegaron otros hermanos visitantes de la iglesia de Jerusalén. Ajá. Y trataron de traer ideas erróneas, doctrinas de que imponerle, de que tenían que circuncidarse y tenían que seguir las leyes de Moisés. Ajá. ¿Y quién le hizo oposición? Pablo. Y la discusión fue tan grande que entonces, ¿qué pasó? ¿Qué decidieron? Decidieron ir a Jerusalén a presentarse delante de los apóstoles y tener un concilio. Ajá, entonces ahí discutieron, hablaron, dijeron, cada quien impuso su criterio. ¿Y cuál fue la conclusión? De que lo que Pablo estaba diciendo era lo correcto y que iban a hacer una carta para establecer lo que ya se había acordado en ese concilio, para llevarla y presentarla a todos los gentiles y que ellos supieran que no tenían que... Ajá. ¿Y cómo comenzaba la carta? ¿Cómo decía? ¿Cómo comenzaba, pastor? Ajá. Así, ¿cuál fue la conclusión y cómo comenzaba la carta diciendo? Porque qué. Perfecto. Ellos dijeron que no le iban a poner esa carga que ellos... Oiga. Primero, ¿cómo comenzaba la carta? ¿Cómo comenzaron ellos explicando eso para hablar lo que usted va a decir? Porque nos ha parecido bien a quién. Al Espíritu Santo y a nosotros. Al Espíritu Santo y a nosotros. Sí, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahora diga, hermana Rosana, ¿qué es lo que decía la carta? No poner ninguna carga más que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de fornicación, de comer sangre y de ahogado, y comer animales ahogados porque tenía la sangre. Ok. pobres. Ajá, y con la de los pobres. Muy bien. Entonces, ¿con quién mandaron esa carta? Con Judas y Silas. Con Judas y ¿quién más? Y Silas. Silas. ¿Cuál era el nombre completo de Silas? Silvano. Entonces, cuando llegaron a... Mira, para poder entrar a la clase tenemos que retroceder
recuerda todo esto. Y entonces cuando llegaron a Antioquía de Siria y leyeron la carta, ¿cómo reaccionó la iglesia, los hermanos? Ellos lo Felices, aceptaron. regocijados y Ujú, consolados. porque yo ajá. Ajá. ¿Y qué eran ellos? ¿Qué aparte de creyentes, qué eran ellos, Judas y Silas? Eran profetas. 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 Y entonces consolaron a los hermanos. Eran gente importante, ¿verdad? Ajá. Entonces, después que hicieron su trabajo, que se quedaron unos días ahí, este, ¿se devolvieron o se quedaron en Antioquía de Siria? No se devolvieron. Se Judas. devolvieron. Se Pablo quedó Revolvió, Silas se quedó. ¿Quién se devolvió y quién y se quedó? Judas se devolvió. Judas regresó a Judas se Jerusalén y devolvió Silas se quedó en y Silas se Antioquía. quedó. ¿Qué pasó luego a los días? Ya se resolvió ese problema, ya no hay que usar la ley de Moisés, solamente creer y tener fe en Jesucristo. Fíjese, hermano, esos son los fundamentos puestos por los apóstoles, ¿se da cuenta? Que habíamos hablado que hay los apóstoles que pusieron los fundamentos y ahora están los apóstoles que edifican el cuerpo de Cristo, que son dos tipos de apóstoles diferentes. Eso lo hablamos, fue en este curso, ¿verdad? Sí, fue en este curso que lo hablamos. Entonces, fíjate ahora cuáles eran los fundamentos. Eso, mira, no, nada de la ley de Moisés, nada de circuncidarse, solamente absténganse de ídolos, de fornicación, de sangre, acuérdense de los pobres y no coman animales ahogados tampoco. Ok, esos son los fundamentos, entonces la gente contenta. ¿Qué pasó entonces ya cuando todo se puso bien, las aguas volvieron a su ritmo? ¿Qué dijo Pablo? Que quería ir a visitar a todas las iglesias. ¿Cuál es iglesia? Las iglesias de Antioquía, ¿Cuál Antioquía? Pisidia, Pisidia, ajá. ya. Y la espérate, de Listra, de Iconia y de Antioquía. Ya me Ya. lo nombró. Falta una. Iconio. Y Derbe. Ok. Derbe. Entonces, ¿a quién le dijo Pablo, vamos a volver a visitar a los hermanos? A A Bernabé. Bernabé, A Bernabé. ¿Y Bernabé qué dijo? que no iba para allá. Que sí. quería llevarse a Juan. Sí, pero que Sí, Juan Marcos. sí, No iba para allá. pero Sí, quería vamos a llevarse a qué? Juan Marcos. Vamos a llevarnos a Juan Marco. ¿Qué Ya, dijo Pablo? Sí, vámonos los tres. ¿Qué dijo Pablo? Que que no. no. Que no. Y dijo, ¿por qué no? Sí. Como lo abandonó en el primer En viaje. el primer viaje ni llegó a Galacia, en Panfilia, se hizo el pánfilo porque estaba en Panfilia y se devolvió. Se hizo el pánfilo. Entonces, ¿qué pasó ahí entre Pablo y Bernabé? ¿Qué dijo Bernabé? Bernabé se fue con Marcos a Chipre Ajá. y Pablo se fue con Silas Ajá. Porque la discusión, ¿cómo fue la discusión? Fuerte. Fuerte, no Fuerte. poca. Entonces, Bernabé se fue con Marco. Yo le dije, aunque acepto que no estén de acuerdo, que yo le daba la razón a Marco, que esa es su familia, y hay que cuidar la familia. ¿Entiendes? ¿Qué hago yo ganarme la gente de Galacia y hacerle tropiezo a mi familia? Entonces, yo lo veo bien, que Bernabé se mantuvo y Bernabé era un hombre de Dios. Ajá, pero ¿a quién escogió entonces Pablo? a Sí. Silas. A Sila. Y entonces, ahora sí entramos, fíjese, ¿ve? Ahora vamos a ver el segundo viaje misionero y eso comienza, ajá, otra pregunta. ¿En qué capítulo es que comienza la Biblia a narrar el primer viaje misionero de Pablo? Capítulo 16. No, El 13. primer viaje. El primer viaje en el 15. En el 15 son No, 15 fue el concilio. el concilio, right. 13 y 14, perfecto. Fíjense, eso es rapidito. 13 y 14, primer viaje misionero. 15, concilio de Jerusalén. 16. 17 y 18. Ah, sí, pero por la arrancada, ¿no? 16, 7 y 18. Ok. Entonces, mire cómo termina el 15, el 15:40. Y Pablo, por su parte, escogió a Silas. ¿Cuál era el nombre de Silas? ¿Cuál era el nombre de Silas? Silvano. Hermano. Y encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, salió de allí. ¿De dónde allí?
de de Antioquía. Antioquía Antioquía de Siria. de Siria. Ve cómo ya la cosa uno ya tiene que aprender a leer y a interpretar como un profesional que ya aprendimos. Ya cualquiera que le dice de allí, pero ya usted sabe que ese allí es Antioquía de Siria, la iglesia madre de donde Pablo salía a su viaje misionero. Y pasó por Siria y Cilicia, perdón, no por Felicia, animando a los hermanos en las iglesias. De esta iglesia de Siria y Cilicia, él no la había fundado, pero como estaba pasando por ahí, llevaba la palabra, ¿ok? Entonces empezamos ahora el capítulo 16. Pablo llegó a Derbe. Mire, ¿salió de dónde? Aquí de Antioquía, Antioquía ¿verdad? de Siria. ¿Estamos bien aquí? Él sale de Antioquía, ¿verdad? Fíjese, pasó por Tarso. Ahí es donde, en este medio, donde están las iglesias de Siria, de este lado, veo dónde está Siria, ¿verdad? Sí. Ajá, y por aquí sería Cilicia. Ve cómo, mire, vamos a ir corroborando. Pablo llegó a Derbe y Listra, porque en el versículo anterior, como dice Robert, en el capítulo 15, el último versículo, creo. Dice, y sí, 15:41, bueno, desde el 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria Vean para y acá, Cilicia. miren, sale de aquí, aquí está Siria, ¿verdad? Mira, todo esto es Siria. Entonces pasó por Siria y ¿por dónde? Y Cilicia. Felicia. Cilicia era el que llegaba a Tarso, ¿verdad? Ajá. Ujú. ¿Qué hizo en ese trayecto? Confirmando a las iglesias. Ajá. Quiere decir que había otras iglesias acá. Hermano, se da cuenta que todos los apóstoles fundaron iglesias. Hubo gente que por acá, cuando la persecución de Pablo a la iglesia, que se fue de Jerusalén, de aquí, fundaron iglesias. Una fue Antioquía de Siria. Vamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vamos, Daniela? Ok. Ok, entonces dice, ahora caemos al 16, capítulo 16. Pablo, después que pasa por acá, por Siria y Cilicia, confirmando a los hermanos, llegó a Derbe. Llegó a Derbe. Fíjense que esta es la provincia de Galacia. Mírenla aquí arriba, Galacia. Llegó a Derbe. Allí conoció a un discípulo, a Derbe y a Listra. ¿Dónde está Listra? Mire, llegó a Derbe y llegó a Listra. Aquí están cerquita, ¿verdad? Sí. Ok. Allí conoció a un discípulo llamado Timoteo. ¿Dónde lo conoció? En Listra. En Listra. Entonces anote por ahí, Timoteo era de Listra. Pero ¿cuándo conoció Pablo a Timoteo? ¿En el primer viaje misionero o en el segundo? En el En el primer, primer, No, señor. ¿no? ¿no? Bueno, conocí a su abuela y su, ¿verdad? Miren la pregunta. Ah, espérate. ¿Cuándo conoció Pablo a Timoteo? ¿En el primer viaje misionero o en el segundo? En el segundo. ¿Cómo están ustedes seguros que es el segundo? Bueno, Porque porque lo Porque aquí dice. lo dice, Tan sencillo, ahí lo Lo dice ahí, dice. y lo y dice en daban el buen segundo. testimonio de él y los Mire, hermanos que estaban en este Listra. año en diciembre no hay vacaciones, ¿ok? Porque me vienen todos perdidos en el espacio. Mire como técnica de observación. Allí conoció a un discípulo llamado Timoteo. Timoteo, ¿Ve? hijo de una Entonces, mujer si lo judía conoció creyente. en este viaje es porque no lo conocía en el anterior. Entonces ahí le echan el cuento que era hijo de una creyente judía y de padre griego. Ajá. Entonces aquí Timoteo nació de una mujer judía y de un padre griego. ¿Qué quiere decir cuando que padre griego? que era gentil. Ajá, que era gentil, tan sencillo que no era judío, punto. A lo mejor era puertorriqueño, cubano, qué sé yo. Y de quien los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien. ¿Por qué hablaban bien los hermanos de Listra y de Iconio de Pablo? Vean el mapa. Vean el Pero mapa daban buen testimonio de quién? De de, Timoteo. de Timoteo. Le dan ahí, suspendían las vacaciones. ¿Vale? Allí conoció a un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una creyente judía y de un padre y de padre griego, y de quien los hermanos de Listra, vea Listra en el mapa, y de Iconio hablaban bien. Ujú. ¿Por qué hablaban bien tanto en Listra como de Iconio? Bueno, uno porque estaba bien cerca y otro porque Por, se iba ahí. por-
porque estaban bien cerca, tan sencillo. Entonces, la iglesia de Listra se comunicaban rápido, estaban cerca la iglesia de Iconio. ¿Ve? Como la mamá ya era creyente, entonces lo conocían ahí. Miren lo cerquita Ya. que le estoy poniendo. ¿Ok? Pablo quería que Timoteo lo acompañara. Ah, Pero entonces, habíamos dicho que probablemente Timoteo supo de Pablo por el primer viaje misionario, pero Pablo lo conoce a él en el segundo viaje. exacto, yo estoy hablando desde cuando Pablo conoció a Lo conoció Timoteo. a él. Ok. Sí, y lo más seguro es que le pidió amistad por Facebook. Mm. ¿Entiendes? Ok, entonces, ¿qué quiso Pablo con Timoteo? Que fuera con Coincido. ¿Qué quiso Pablo con Timoteo? Que fuera con él. Que fuera con él. ¿Por qué? Porque se hablaba bien, Bien tenía de él. buen Tenía buen testimonio. testimonio. Perfecto. Entonces, ya, antes que siga, ¿cuántos van en el segundo viaje misionero? 3. ¿Quiénes? Pablo, 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 Silas y Silas y Timoteo. Timoteo Ajá. ¿De dónde venía Silas? de En Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué era Silas? Recuérdense. judío, profeta. Bueno, Muy bien. Ay, profeta, muy bien. Ajá. Y entonces ahora se le añade a Timoteo al Timoteo grupo. Entonces ya tenemos tres. ¿De dónde era Timoteo? de Listra, de Ok. ¿Y Listra. de dónde venía Pablo la última vez que lo fue a buscar Bernabé? Antioquía. ¿O de dónde venía Pablo? Que lo De fue a buscar Tarso. por Bernabé. Que lo fue a buscar Bernabé. ¿A dónde fue? Tarso. De Tarso. Perfecto. Ok. Pero antes lo hizo circuncidar para no ofender a los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. O sea, Pablo, sabiamente, para evitar contienda con los judíos de ahí, sabiendo todo el mundo que Timoteo era hijo de un padre griego, entonces para que no le cerraran las puertas donde él iba a ir, lo hizo circuncidar. Mire, esto es sabiduría y prudencia. No, no fue que lo obligó. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaban a los hermanos la instrucción de que los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén habían dado. Ajá, entonces cuando ellos llegaron a Derbe, ¿qué le enseñaron a los hermanos de Derbe? lo Lo que que habían dice la carta, Ajá, básicamente. y cuando Entregaban las llegaron a ordenanzas Listra, que y cuando llegaron a Listra, lo Lo que dice mismo. la carta. y cuando llegaron a Iconio, Lo que decía la carta. y cuando llegaron a Antioquía de Pisidia. Lo que decía la carta. Igual. Entonces, ahora, ¿y quiénes fueron los que propulsaron esa carta? Primeramente el Espíritu Santo y los apóstoles, ¿verdad? Por eso es que el fundamento, eso es lo que se llama la Biblia, fundamento de los apóstoles, hermano. Porque a veces generalizamos, el fundamento de los apóstoles y los apóstoles fueron los que pusieron, y por eso no existe. No, este es el fundamento. Solamente Cristo, nada, nada de ley de Moisés. Después vienen los demás apóstoles atrás edificando. Ok. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaban a los hermanos las instrucciones que los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén habían dado. Hasta aquí vamos bien, hermano. ¿Alguna duda, pregunta? Ok. Verso 5. Así las iglesias se iban afirmando en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Entonces, mire, hermano, ve acá el mapa. Desde que arrancaron de Jerusalén con la carta, ¿a qué iglesia se la dieron primero? Antioquía de Siria, ¿verdad? Pero después, cuando Pablo sale con Sila, pasando por toda la iglesia de Siria y toda la iglesia de Cilicia, daban las cartas y la gente se alegraba. Cuando llegan a Galacia, a la primera iglesia en Derbe, dan la carta, en Listra dan la carta, en Iconio dan la carta, en Antioquía de Pisidia dan la carta, y el resultado es así las iglesias, plural, se iban afirmando en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Estaban inventando algo fuera de lo que Dios quería, ¿no? ¿Ve? No había invento, pura la palabra. Ok. Ahora mire, ahora abro un poquito más los ojos y el entendimiento que viene la
la apertura del segundo viaje misionero. Hasta acá, hasta aquí, hasta Antioquía de Pisidia, no ha fundado iglesia, está afirmando a las iglesias, ¿cierto? Gracias a Dios. Ok, entonces dice, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar la palabra en la provincia de Asia, hermano, mire, acá esto es Asia. Todo esto, mira, ve el cursor donde lo tengo. Sí. Esto es Asia. Bitinia, Misia, Troas, Éfeso, Perge, todo esto es Asia. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ese versículo? Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia Hermano, y no le llegaron a llama, la frontera no, de hasta aquí, Misia. hasta 6. Ajá. Oiga, ¿no le llama la atención que dice que el Espíritu Santo no les permitió predicar la palabra? Esto es tremendo, ¿verdad? Pareciera cosa del mismo diablo. No, ya vamos a ver que en el tercer viaje, o sea, ¿por qué no le permitió en ese momento? No era el tiempo, hermano. Ya vamos a ver el avivamiento que hubo en el tercer viaje misionero. Entonces hay momentos que hay cosas que nos parecen bien, que son de Dios, pero no es el tiempo. La agarro ahora. Ujú. No es el tiempo. O a veces no es el lugar. Ok, sigue, hermana Rosario, el 7, por favor. Hasta Llegaron a la el 7. frontera, el 7, y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Oh, pero bueno, ¿y qué está Así que pasando acá? Ya va. ¿Qué está nosotros, pasando? el Ahora mira Espíritu de aquí. Jesús, aquí en la Reina Valera dice el Espíritu, no dice el Ujú. Espíritu de Jesús, solamente dice el Espíritu no se lo permitió. Ok, está bien. Yo estoy leyendo en El Dios Dios habla habla hoy, hoy. dice aquí el Espíritu de Jesús. Ok, igual. ¿Cómo está el espíritu ahí? ¿En mayúscula o en minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Ya sabemos que es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús. Entonces, ahora vea el mapa acá. Ellos salen de Antioquía de Pisidia con la idea de predicar acá, ¿verdad? En Asia. Pero ¿qué les dice el Espíritu Santo? Que no. No, entonces, fíjense, cuando están aquí en Asia, le dice que no, ¿qué deciden ellos? Bueno, vamos a llegar a la frontera de Misia. Ve acá, Misia, ¿verdad? ¿Qué le dice? Para poder llegar, Atrode. no, lee el versículo. ¿Qué te pasa hoy, mi amor? Así que pasando por largo, por Misia, bajaron al puerto de Troade. Ajá. El 8, El 7, el 7. el 7. Lle- Leen. Llegaron a la frontera de Misia y de allí pensaban entrar en la región de Bitinia. Ajá. Entonces, a ellos salen de acá, el Espíritu Santo no, ellos están pensando en llegar acá en Asia para predicar, el Espíritu Santo no se lo permite, se van a Misia, pero con la idea de pasar por Misia para predicar acá en Bitinia. ¿Lo está viendo? Ujú. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Que no Que no. permitió. Tampoco. Oh, hermano, vaya aprendiendo eso. Hay cosas que son de Dios, pero que no es el tiempo. Hay cosas que son buenas, pero no es la voluntad de Dios en ese momento. ¿Ves? Si alguien quiere decir algo sobre ese punto, este es el momento. Si no, calle para siempre. ¿Cómo vamos, Rosángel, con esta partecita? ¿Te había puesto a pensar en esto, Rosángel? ¿Eh? ¿Había visto esto, Robert, desde este punto de vista? Mm. Es tremendo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué dice el 8? Ya sabemos que ni en Misia, ni en Bitinia, ni en ninguna parte de Asia el Espíritu Santo le permitió predicar. ¿Qué dice el 8? ¿Quién lo lee? Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ajá, mira, párate ahí. Como aquí ellos vienen de Antioquía, pensaban pasar por Misia para ir a Bitinia, pero aquí el Espíritu Santo le dice, en Asia no me predica. Bueno, vamos para Bitinia. En Bitinia no me predica. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Hasta dónde? Troas. Hasta el puerto de Troas. Mira, está aquí Troas. ¿Por qué, viendo el mapa, por qué dice la Biblia que es el puerto de Troas? Mira dónde está el mapa, vea el mapa. Porque tiene una costa. Ah, exacto, porque ya no pueden seguir línea recta, ¿verdad?
porque hay un mar. Ajá, entonces, ¿dónde están ahorita en el versículo 8? ¿Dónde están? En Troas. En Troas. Troas. ¿Quién me lee el 9? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oye, qué tremendo, ¿no? Fíjate dónde están acá. Bueno, ya no qué hacemos, aquí estamos en Troas. Ahí Dios le habla. ¿Qué le dice Dios? Le da Que una se visión fueran. a Pablo de noche que había un varón que Varón macedonio. macedonio. ¿Y qué le decía el varón macedonio? Pasa Que pasara a Macedonia. Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace cuando Pablo dice, estoy seguro, esta visión es que Dios nos dijo que pasemos a Macedonia? Hermano, Macedonia, mírela aquí, es la provincia de Macedonia. ¿La está viendo aquí arriba? Sí. Ahí está Neápolis, Filipo, Pues, Anfípolis, Tesalónica y Berea. Ok. Pasan de Troas pasan a Macedonia, ¿y a dónde llegan? zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Mire, Y ajá, siga. de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una Ajá. colonia que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, fíjese, entonces sale de Troa, mi hermano, y llega a una isla llamada la isla de Samotracia. Vaya, usted sabe que Samotracia. aquí está. Y de Samotracia pasan ¿a dónde? A Neápolis. Neápolis. Pero no se quedan en Neápolis. De allí fuimos ¿a dónde? A Filipo. A Filipos. Filipo. ¿Qué dice de Filipo? ¿Qué es una qué? Colonia romana. Colonia romana. ¿Y es una pequeña ciudad o una ciudad importante? Importante. La primera ciudad de la provincia. Ajá, entonces es una ciudad importante. Filipos, hermano, era una ciudad importante. Era una colonia romana. Y por lo que vamos a ver ahora, no había sinagoga judía. Acuérdense que Pablo en Galacia, ¿dónde iba el primero a hablar? ¿Dónde iba a hablar? A la sinagoga. En la sinagoga. Y cuando los judíos no lo aceptaban, él se retiraba a los gentiles, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a seguir leyendo. De allí fuimos a Filipo, que es una colonia romana, y es la ciudad más importante de ese distrito. ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí en Filipo? Unos días. Algunos días. Ajá. Algunos días, ¿verdad? Sigue leyendo alguien el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Párese ahí. Fíjense que no salieron a ninguna sinagoga judía, no había. Entonces, ¿dónde se reunían los judíos? Junto al río. Junto al río. Ok, perfecto. Vamos bien. ¿A qué se reunían junto al río? Para hacer la oración. Ajá, por eso se sabe que eran judíos, que no había sinagoga y entonces se reunían en el río. Perfecto. ¿Qué pasó ahí? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siga. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya va, se dedicó una parte. ¿Qué hacía Lidia? Vuelvo a leer el 14 con calma. Una mujer vendedora de púrpura. Ajá, vendedora de púrpura. ¿Qué es púrpura? De telas. De telas. Perfecto, pero tela fina, ¿ok? No era lo que yo compro en Walmart, ni en Ross cuando hay oferta. Era tela fina, de la que compran ustedes en... Seda, lino. Ok. Siga, ajá. Entonces, ella era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia
y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Ajá, hasta ahí. Vamos por partes. Ya sabemos que se reunían ¿en dónde? En el río, porque no había sinagoga, se reunían para orar. Cuando Pablo empezó a predicar, estaban las mujeres escuchando. Una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Pablo lo que estaba era presentando a Jesucristo como el Salvador. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiero resaltar acá. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que entendiera? ¿O fue que Lidia, por su sabiduría, conocimiento, raciocinio, comprensión, entendió? El Señor abrió su corazón. ¿Se da cuenta, hermano? Usted y yo no aceptamos a Cristo ni encontramos a Cristo por nuestra sabiduría, astucia, conocimiento, experiencia. Si Dios no ha tocado nuestro corazón, a nosotros nos confesamos que Jesucristo es el Señor, porque no es por obra para que ninguno se gloríe. Entonces Dios toca el corazón de Lidia, esta abre el corazón, está atenta a lo que Pablo decía. Y por lo que dice el 15, creyó, ¿sí o no? Sí. Ajá. Y Porque fue bautizada. Fíjese, hermano, y cuando fue bautizada, o sea que Lidia creyó y fue bautizada y su familia. Oiga, el bautismo, el único requisito que pide la Biblia es que creamos en Jesús. Punto. Nada de hacer cursos, nada de ver si está casada, nada de ver si está fumando todavía, nada de ver si todavía hay un vocabulario, nada de ver si sabe de la Biblia, hermano. El único requisito es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Claro, era una mujer de dinero, era una mujer pudiente, era una comerciante que vendía tela fina. Y fíjense como dice la palabra, y nos obligó A quedarnos. a quedarnos. O sea, lo estaba haciendo de corazón, ¿verdad? Quédense conmigo, yo los atiendo. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. ¿Dónde fue eso? En Filipo. Entonces, ¿cuál fue la primera ciudad donde Pablo fundó iglesia en Macedonia? Filipos. Filipo. ¿Quién fue la primera que dice la Biblia que en Filipo aceptó a Jesucristo? Lidia. Lidia. ¿Y quién más? Y su familia. Y su familia. ¿Qué hizo Pablo ese mismo día? La bautizó. La bautizó. La bautizó a ella y a su familia. Oh, perfecto. Verso 16. ¿Quién lo lee? Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Explicar varias cosas El- y casi se me pasa una por alto. Lisa, léeme cómo termina el último expresión del versículo 15. Fíjense. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó, si ustedes juzgan de que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa y nos Ajá, obligó a quedarnos. ajá. Ahí hay dos palabras que nos deben llamar la atención. El 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. Y al final del versículo dice, y nos obligó. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Y cómo está hablando a él ahora? En plural. En plural. En plural. Ajá, pero no está diciendo
Los y obligó, los se está obligó. incluyendo. Como que él era parte del grupo. Ajá, a partir de este capítulo 16, él Eso mismo fue. estaba pensando. A ver, ¿y por qué no me dijiste, chico? Porque lo vine a coger en el... Ah, casi no Pero se lo yo pasa dije, por pero ¿y por alto. qué está hablando en plural? Entonces, Y ahí fíjate, me quedé ahí. ahí ya se anexó Lucas. Fíjate esos detallitos, hay que tomarlos en cuenta. Entonces, ¿ya cuántos van en el segundo viaje misionero? 4. ¿Quiénes? 4. Soy Lucas. Nos vamos a poner en orden. ¿Con quién arrancó Pablo? Con Sila. Con Con Siria. Sila. ¿De dónde arrancó con Sila? Desde Antioquía Ujú, ¿De dónde? Antioquía de Siria. Antioquía. Ah, de Antioquía, ¿verdad? ¿Dónde se le anexó otro miembro al equipo? Timoteo en Listra. Timoteo en Listra, perfecto. Y ahora, ¿dónde se le anexó otro miembro al grupo? Lucas Lucas. Ajá, perfecto. Y fíjense como dice el 16, aconteció que mientras íbamos, nos salió, o sea, se está incluyendo el que está narrando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mire cómo No. dice el 17. ¿Cómo dice el 17, Rosángel? Comenzando nada más la primera parte. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Ajá. Está siguiendo a A Pablo Pablo y a nosotros. y a nosotros. O sea, está verificando que ya Lucas se está incluyendo ahí. Ok. Hermano, ahora sí viene la enseñanza que quiero. Esa es una, ¿no? ¿Qué se le presentó a Pablo acá en Filipo? ¿Qué se le presentó acá? Después que bautiza a Lidia, a su familia, se le presentó una mujer con un espíritu de adivinación. ¿Qué decía el espíritu de adivinación por boca de la muchacha? Estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anunciaban a ustedes y le anuncian a ustedes el camino de salvación. Ajá, pregunto, Rosaje, a usted misma. ¿Era verdad o era mentira lo que estaba diciendo este espíritu de adivinación? Era verdad. Era ujú. Fíjate el peligro que hay, hermano, cuando Ay, hay no. espíritu de adivinación. Wow. Dicen la verdad, está diciendo verdad, pero si no hay discernimiento y no se descubre, como ya la gente está acostumbrada a que está diciendo verdad, viene mañana y le dice tremenda mentira y los confunde. La agarró ahora. Ya. Ese es el peligro, hermano, y me lo han dicho varias veces, pastor, pero usted sí, y me han querido corregir. Que usted habla contra esa todo el tiempo profecía y profecía, es que es un peligro, estoy tratando de alertarlo, más bien deberían darme las gracias, pastor, gracias por abrirnos los ojos. Pero es que es sabroso que a mí me digan algo que a mí me gusta escuchar, así sea mentira. Más adelante, lo que el hombre o la mujer está diciendo. Aquí se metió un espíritu de adivinación diciendo la verdad. No hay nada más peligroso que eso. ¿Sí o no? Porque si a usted lo agarra una persona y le dice algo y se le cumple, y mañana se le cumple, pero resulta que es un espíritu de adivinación, a la tercera vez que le diga una mentira disfrazada, torcida, choreta, ¿usted va a dudar o va a creer? ¿Lo va a creer también? Va a creer también, y ahí donde viene la confusión, ahí donde viene el problema, ahí donde viene división de iglesia, ahí donde viene, hermano, manipulación, ahí donde viene que roban hasta la ofrenda, sacan toda la persona, ahí donde viene división de hogares y divorcio, ahí donde viene la gente confundida y se va para el mundo, porque se está dejando llevar por un espíritu de adivinación. No todo lo que se diga, así sea correcto, uno tiene que tirarse de boca. Hay que orar, Señor, esto es cierto, y viene por tu palabra. Es así. Yo no entiendo por qué se molestan conmigo. Si yo todo lo contrario, yo podría quedar callado, pero algo me brinca cuando yo veo esas malicias, a que yo sé que no es Dios que está dando profecía. Yo estoy seguro que no es Dios. Pero tampoco puedo pararme, No, no, este no es mi trabajo. Ahora, pero cuando me toca enseñar, yo enseño, no me importa que se moleste, porque si no, ¿para qué estoy aquí yo enseñando? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, ¿está bravo? No,
Es que me acelera eso, chicos, de que yo quiero abrir el entendimiento para que dejen de estar corriendo detrás de supuestas profecías y que corramos más bien detrás de la palabra del Señor. Pablo se dio cuenta que era un espíritu de adivinación y como dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, por muchos días diciendo verdad o mentira, Diciendo verdad. diciendo verdad. Yeah. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, me paro acá, más desagradando a Pablo, hermano, ¿debería haberse desagradado a Pablo o debería haberse alegrado Pablo? Vamos a verlo humanamente. Bueno, en la carne eso le agradaría, pero él tenía el discernimiento para saber que Exacto, eso no venía. pero lo normal, ¿verdad? Para cualquiera era alegrarse. Estos son hombres del Dios Altísimo y le están anunciando la verdad. Oiga, tremendo, ¿verdad? Ujú. Todo el pueblo, ¿cómo estaba recibiendo lo que decía? Bien, porque ella tenía días engañando al pueblo de Filipo con el espíritu de adivinación. Miren lo peligroso que es eso. Pastor, usted me mete miedo, entonces no puedo creer. Sí puede creer, pero no se vaya corriendo. Oiga la profecía, anótela, escríbala, grábela, estúdiesela, apréndasela y luego vaya a la palabra, vaya a oración. Señor, esto es tuyo, esto es de verdad. Fue usted, me parece que sí, pero yo quiero estar seguro. Por eso que dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra a la cual hacéis bien si os afirmáis en ella. ¿Ves? Entonces, todo, vamos a la palabra. Vamos a ver qué me está ofreciendo. Me habló muy bonito, pero la Biblia dice que toda profecía trae exhortación, edificación y consuelo. Si eso es lo que trajo puro gozo, pura alegría, pura carne, pura emoción, no hubo corrección, no hubo exhortación, no hubo consuelo, no hubo nada de esto, yo tengo que hacer un alto, aunque sea muy bonito lo que me esté hablando a mí. Entonces Pablo dice, y desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Fíjense que no lo agarró con la muchacha, yo tampoco lo agarro con la gente, al espíritu. Espíritu con E minúscula. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sabe cómo sabía Pablo que era un espíritu de adivinación? Porque Pablo sabía que si no está el Espíritu Santo, eso no viene de parte de Dios. ¿Qué le parece? ¿Ve? Ahora usted preguntará, pastor, ¿y cómo sabemos nosotros ahora si en la iglesia supuestamente todos tenemos el Espíritu Santo? Bueno, ¿sabe cuál es la respuesta? La palabra. Si no viene por la palabra, hay que desecharlo. ¿Cómo lo sé yo si es la palabra? Déjame llevarme eso para la casa, déjame estudiarlo, déjame verificar, déjame profundizar, déjame preguntar para estar seguro que esto es de Dios, lo que me dijeron. Y cuando yo sepa que todo eso es de Dios, ahí sí voy a gritar, ahí sí voy a llorar, ahí sí voy a aplaudir, ahí sí me voy a reír, ahí sí me voy a regocijar. Lo veo muy serio. Cambia el tema. Pastores, también en el verso 16, ella ya tenía, la conocían en el lugar, porque decía, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ya la conocían de que ella adivinaba. Exacto, pero que adivinaba hablando la verdad. Oye, porque se adivinó es porque era cierto lo que estaba diciendo. ¿Ves la confusión? Porque si se pelaba, un ejemplo, vamos a ponerlo, jueguense, decía el Filipo, por decir, esto es una suposición que no había. Jueguense el 125 que va a salir. Entonces todo el que se lo jugaba, oye, es verdad, mira, adivinó el número. Ves que lo tenían como algo bueno, seguro. Y cuando viene Pablo le dice, estos son hombres del Dios Altísimo, lo cual les anuncia el camino de la salvación. Entonces Pablo sabía que ningún espíritu podía ser de Dios si él ahora es que estaba predicando al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué había ahí? Espíritu de confusión, de adivinación, satánico, mundano, de oscuridad y de maldad. Por eso lo reprendió. Y en la iglesia, entonces, ¿cómo sabemos? Aparte que haya discernimiento de espíritu, tenemos que ir a la palabra para estar más seguros. Y recíbame esto con el corazón en la mano, se lo estoy dando.
Mi interés es que usted sea edificado, que usted aprenda, que usted no sea manipulado, que usted no sea engañado, que usted no sea confundido. Porque no hay pecado si usted duda si viene una profecía, ¿sabe? La Biblia más bien nos dice que debemos escudriñar la profecía, que debemos escudriñar al que está dando la palabra. Ahora, la Biblia sí no nos da permiso para dudar de lo que está escrito. ¿Qué le parece? O sea, puede venir un profeta verdadero y decirme algo a mí y yo puedo dudar y no caigo en pecado, hermano, porque eso no está escrito en la Biblia. Sino probar los espíritus a ver si son de Dios. Y usted lo ha visto en la práctica. Cuando empiezan a profecía, mire, nadie se pone a ver si es de Dios. Dígame usted, ¿cuántas veces usted ha visto que alguien se pone, déjame ver si es de Dios, déjame averiguar? O es todo lo contrario, todo el mundo más bien quiere que le pongan la mano. Todo el mundo quiere que le den profecía. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, que Dios nos ayude. Y yo soy limpio de la sangre. Ya se los dije a ustedes también. ¿Entienden? Ya se los enseñé. Ya ustedes escogen. Pastor, me quedo con mi profecía. Ok, gloria a Dios. Pero ya yo le enseñé. Pastor, ¿usted cree en profecía? Uf, que sí creo. Clarísimo. Pastor, ¿usted cree que hay profetas hoy en día? Claro que sí. Eso sí. De 10, 8 son falsos. Verso 3, 20 dice, ok, ya va. Pero viendo sus amos, mire, se formó el candelero, que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ya no hay adivinación. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Pregunto, ¿cuántos eran el grupo que iban? ¿Ya? 4. ¿Y Cuatro. cuántos agarraron presos? A Silas y a Pablo. A dos nada más. ¿Quiénes quedaron sin sueltos? Timoteo y ¿Cómo se llama? Y Lucas. Lucas. Ok. Y los trajeron al foro, o sea, al foro donde están las autoridades, ¿verdad? Ujú. Al foro ante la autoridad. Y presentándolos a los magistrados, los jueces, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra él y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles con balas. Me paro acá, hermano, fíjense por el dinero. Wow. Ajá, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Estaba a favor o en contra? Estaban en contra, ¿Por qué cree usted que estaban en contra? porque lo golpearon. No, no sé, pero ¿por qué creen ustedes que estaban en contra de ellos? Yo había creído lo que ellos estaban predicando. Ya. Ellos estaban. No, no por eso. Porque le estaban confundiendo, le estaban diciendo, Costumbre, pensaban que le estaban enseñando costumbre. Estaban enseñando costumbre Sí, que pero esa es la excusa. Lo principal es, ¿por qué lo agarraron preso primero los dueños? Fíjense como dice el 19, pero viendo sus amos porque que no, había no salido tenían. la esperanza de su ganancia. ¿Cómo dice la otra versión? ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella. Ahí está. Ahí está entonces. ¿Y por qué el pueblo entonces se junta con ellos? Porque ahora no tenían a quien ir a Adivinadora. preguntarle O sea, cosas para que le adivinara. ¿Se agarró ahora? posiblemente Ujú. pensaban que la adivinadora era de Dios. Exacto, y le estaba adivinando, y estaba adivinando cosas que se le daban, porque si no, no la buscaran, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces, ¿qué añadieron? ¿Qué añadieron? Ah, mira, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Era lo que estaba predicando Pablo, costumbres. ¿Sabes que Pablo no predicaba costumbres? Estaba predicando que la salvación es por medio de Jesucristo. Pero como esa es la excusa, esa es la excusa. Atrás estaba que me había dejado el interés. A mí de ganar dinero y al pueblo de que le dijeran las mentiras que les gustaban escuchar. Y se agolpó el pueblo contra ellos, el 22. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Pregunto, ¿los magistrados hicieron bien su trabajo? ¿Cuál tenía que ser el comportamiento de los magistrados, los jueces, las autoridades? No, porque ellos son romanos. So, se Ajá. supone que ellos no los podían Azotar. azotar sin procesarlo bajo la ley romana. No, pero hasta ahí no sabían que era romano. Está bien, pero hasta ahí no sabían que era romano.
Pero Está tampoco bien, nunca le quejarse de los preguntaron. magistrados. Mira, esto lo vienen arrastrándolo. Estos hombres nos están enseñando cosas que no es. Nosotros somos romanos, están alborotando el pueblo. Y los magistrados que hicieron, le rasgaron la ropa y lo mandaron a azotar. Lo tomaron todo por bueno. Ajá, entonces, ¿qué le faltó a los magistrados? Pues consultar, darle la oportunidad. Exacto, Interrogarlo. exacto, consultar, averiguar, interrogarlo, darle el derecho a la defensa. ¿Se lo dieron? No. No. Se dejaron llevar por los otros, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuidado, hermano, nosotros no nos dejemos llevar por una sola opinión, así sea una autoridad. Cuando haya algo, vamos a averiguar. Por eso dice la Biblia que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Ok. Ellos hicieron mal, no averiguaron nada y lo mandaron a azotar. ¿Quién lee el 23 para yo descansar la garganta? Después de haberles azotado mucho, los, ¿Cuánto? mucho, Oh, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el mire, cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. párate ahí. Fíjate, la orden que le dieron al carcelero, ¿cuál fue? Vigilarlo. Guardarse con seguridad. Con Guardarse mayor con- cuidado. Ajá. ¿Y qué hizo el hombre? Mire lo que hizo. ¿Qué hizo? Los metió más adentro en la prisión y los puso en el cepo. En el, En el cepo. en el calabozo de más adentro. El más hacia adentro, pa- más profundo, el último, y le aseguró los pies en el cepo. O sea, le puso unas cadenas, ¿verdad? Ujú. Sigue leyendo, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, Pregunto, ¿qué estaban haciendo ellos? cantando y Cantando y llorando. oyendo. Orando. Mira, ¿sabes lo que es eso? Cantando. Yo aborto ya ahí ni orando, puro reprendiendo y criticando y murmurando. Pero fíjese que sabe, que madurez. Después ¿cuánto fue que lo azotaron? ¿Cuánto? Mucho. Mucho, Mucho. ¿A dónde lo pusieron preso? en el En lo fondo, más profundo, lo más De lo Ajá. profundo del calabozo. ¿Y qué le pusieron? el cepo. profundo en los pies. Las esposas, cadena. Ajá. Y con todo eso, entonces a la medianoche cantaban himnos y lloraban. ¿Y qué hacían los demás presos? Lo estaban Ya oyendo. estamos oyendo. Yo sé que si soy yo, a mí me iban a oír, pero reprendiendo al diablo. ¿Entiendes? Bueno, señor, no, ok, seguimos. Robert, Un comentario, el cepo es una cosa de madera que le ponían en los pies, que los ponían en unas posiciones bien incómodas. sí, había cepo de madera y de hierro. En este caso, yo pienso que era como una cadena con unos grillos que te abrazaban el pie y no te dejaban caminar. Y la cadena estaba incrustada en la pared. No había forma de escaparse, sea de madera o sea de hierro. Bueno, seguimos. Ajá. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera tal que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Espérate ahí. Hermano, se da cuenta que Dios no es que no puede, que Dios tiene un propósito para las cosas. Amén. Y a veces nosotros, séanme sincero, mano en el corazón, a veces soy yo solo. Yo me he descubierto orando, diciéndole a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Usted nunca le ha dicho a Dios, Dios mío, toca este corazón, haz esto, aquello, lo otro. Señor, yo pienso, cuando yo me descubro así, le digo, ay, Señor, qué abusador soy. Perdóname. Ahora veo que soy yo solo el que hace esa oración, que ha caído en eso. Ustedes Rosario, tú también. Claro que sí. Sí. A todos, hermano, hemos caído en eso, diciéndole a Dios qué es lo que debe hacer. Señor, mira ese jefe, toca el corazón, mira a mi pareja, Señor, háblale, dile esto. Como que si Dios no supiera qué es lo que tiene que hacer. Oh, pero Dios sí sabe qué tiene que hacer. Fíjese, a la medianoche, ¿qué pasó? Hubo un Hubo temblor. un terremoto. Y sí, le estaban orando y Un terremoto. hizo un Ajá, ¿y qué pasó? terremoto.
¿Se cayeron las paredes? No. ¿Qué fue lo No, único que pasó? Se abrieron se abrieron las cadenas, Y y las los presos se cadenas. soltaron. las ¿Ves lo puertas que y te las estaba cadenas de diciendo, todo. ves? Las cadenas. O sea, ayer ese cepo era de cadena. Era una cadena incrustada en la pared que después te la ponían amarrada en los pies y no podías moverte. Entonces todo eso se abrió. Se abrieron las cadenas, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. ¿Y qué sucedió? El carcelero se despierta. Sigo leyendo. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, ¿Por qué pensaba matarse el carcelero pensando que los presos habían huido? porque le iban a torturar y a Porque la matar. matara a él. Lo iban a matar a él. Seguro, todo carcelero pagaba con su vida si se le iba un preso. Todo carcelero. Te doy un preso. Si se va, pagas tú con tu vida. Entonces él antes que lo matara, pues se iba a matar. Sí, dice, más Pablo habló, disculpen, clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oye, fíjate, Pablo lo salvó. Entonces Pablo más bien lo impidió que se matara y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Él, o sea, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea que ahí habían predicado Pablo y Silas, que ya el carcelero sabía que tú eran hombres de Dios y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire cómo cambia Dios las cosas de un momento a otro. Tengamos fe, hermano, que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. ¿Ok? Amén. Ay, Señor, ¿será cuando yo me muera? No, cuando Él quiera va a hacer las cosas. Amén. ¿Qué dijeron ellos al carcelero? Que todos Creen en el estaban allí, Señor. que creen o que creen en el Señor. Sí, pero vamos a leerlo. Ok. 31. Creen en el Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigue. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oh, otra vez rapidito, mira. ¿A qué hora se bautizaría esa gente, más o menos? Como a la 1:30 de la Sí, mañana. Por claro. ahí está la cosa, de 1 a 2, porque primero le limpió las heridas, después Ujú. Pablo les predicó, después llamó a toda la familia, sí, como de 1 a 2 de la mañana, porque el terremoto fue ¿a qué hora? Medianoche. A la medianoche. A la medianoche. Ok, entonces fíjese todo esto. Otro que se bautiza sin necesidad de más nada, ¿ok? Otro que se bautiza, que el único requisito que hubo ahí, que en el Señor Jesucristo. Y la Ujú. familia aceptó la palabra también y se bautizaron y creyeron. Ajá. El 34. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Oh, qué bueno. Mire cómo terminó la historia. Se entregó al carcelero con toda su familia. ¿Quién más se había entregado antes? Lidia y su familia. Lidia y su familia. Ahora lee tú, Elisa, del 35 en adelante. Por la mañana los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. Y el carcelero le dijo a Pablo, los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así que ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias, a nosotros que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes de habernos juzgado. Ajá, ¿viste? Antes de habernos juzgado, ustedes no lo juzgaron. Y nos metieron en la cárcel. Y ahora quieren soltarnos a escondida. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Párate ahí, Pablo era templado, ¿vale? Ujú. Si somos nosotros, rápido, mono de acá, yo lo reprendo. No, Pablo dijo, no, no, no. Después que me azotaron, sin juzgarme, sin escucharme, siendo nosotros ciudadanos romanos, ¿se acuerda que Sila era romano también? ¿Se acuerda?
Yeah. Ah, perdón, y era judío también. Yeah. Eso no se nos puede olvidar, esa enseñanza de Robert. Entonces Pablo dice, no, que vengan ellos a sacarnos. Bueno, cuando Dios está con usted se planta en las situaciones más difíciles y ninguno lo mueve. Sigue, Elisa, por favor. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Sila, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Oh, ahora están rogando, ahora están pidiendo, por favor. ¿Sabe por qué? Porque si Pablo ha puesto una denuncia como normalmente, ellos eran destituidos, porque no se podían meter preso a un ciudadano romano sin primero juzgarlo, sin primero escucharlo, y le violentaron todos sus derechos, que si Pablo hablaba, ellos perdían su puesto. Por eso fue que se asustaron, tuvieron miedo, le rogaron, le suplicaron, le pidieron, por favor que salieran de la ciudad. Pero ya la iglesia estaba fundada, sigue. Al salir de la cárcel, Pablo y Sila se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Wow. Vamos, ¿quién se atreve a echarme el cuento? ¿Quién se atreve a echarme el cuento desde que salieron? No importa que no avancemos más de ahí. Pero la cosa está buena. Podemos dejarlo Macedonia, a Acaya para otro domingo. ¿Quién me echa el cuento desde que Pablo salió de Antioquía, de Siria? Pablo Rosario. salió con Silas desde Antioquía. Ajá, Pasó por Siria y Cilicia, ajá, confirmando las iglesias que ajá. habían en esas regiones. Aquí vamos, muy bien. Pues llegó a Derbe, Ajá, luego a Listra, donde ajá, conoció a Timoteo. ajá, Entonces allí él conoce a Timoteo, le dan todos los hermanos, tanto de la iglesia de Derbe como la de Listra, porque estaban bien cerca, daban buen testimonio de Timoteo. no, de Derbe y Listra, no, de Listra e Iconio. Iconio, perdón. Listra e Iconio. Ujú, Entonces, daban buen testimonio de él. Él entonces quiere llevarse a Timoteo en el viaje. ujú. Pues antes de llevárselo, él los circuncida para evitar situaciones con los judíos De que Galacia, ellos porque fueran a sabía que su encontrar, papá era judío, ¿ok? ya que su mamá era judía y su papá era griego. Ajá, muy bien. Ujú. Bueno, de ahí entonces van a Antioquía de Pisidia. A lo largo de todo ese trayecto, pastor, ellos fueron llevando la carta Ujú, que, que fue la que le entregaron en el Concilio de Jerusalén. ujú. Luego de ahí, ellos van hacia la frontera de Misia. Pasando por Asia. Ellos van, ajá, En Asia, hacia la frontera Ajá. de Misia, y ahí pensaban ir hacia Bitinia, pero el ajá. Espíritu Santo les dijo que no, Ujú. Ni en Ujú. Misia ni en para Bitinia. allá, Ajá. porque no era el tiempo, pastor. Esto lo decimos Entonces de nosotros ahí que ya se vamos a ver en el tercer viaje que no era el tiempo. fueron hacia la frontera de Troas. Ajá. En la frontera de Troas se fueron y llegaron a lo que es Macedonia, a la Ya va, ¿qué ciudad, a pasó en Troa? ¿Qué Neápolis. pasó en Troa? Porque ve la visión de la noche. Del hombre Macedón. Ahí tiene una visión y ve un varón macedonio que Ujú. les dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ajá. ¿Qué entendió Pablo? ¿Perdón? ¿Qué entendió Pablo con esa visión? Que debía, en vez de seguir ahí en el área de Asia, pues debía ir a Macedonia a Ah, predicar. pasa a Macedonia. Ok, siga. Bueno, cuando llegan a Neápolis, de ahí se van hacia Filipos. Ajá. Entonces, Filipos era una ciudad muy importante, la más importante de Macedonia. Era Ujú. la ciudad más grande. Este, Era una a ver, colonia romana. sí, es una colonia romana. ¿Qué más? ¿Había sinagoga ahí o no? No. Ahí no había sinagoga, sino que se juntaban cerca del río
a orar. Ajá. Entonces, ahí ellos conocieron a Lidia, que era una señora vendedora de púrpura, de telas muy finas, Ujú. lino, sedas, etcétera. Entonces, el Señor mueve el corazón de Lidia y hace que ella esté atenta a la predicación de Pablo. Y ella cree y este, ella cree lo que está escuchando. Entonces, ella coge y ella y su familia, pues, son bautizados. Ya. ¿Quién se anexó ahí? ¿Cómo sabemos que hubo otra persona ahí? Yo- La Lucas, persona, pastor. Lucas, ahí es que dice porque Lidia dice que nos obligó a quedarnos, nos rogó y nos obligó a quedarnos. Ajá, ya Ahora, se pues, incluye el que está escribiendo. desde las 16:10, en Hechos 16:10, sale que ya él empezó, o sea, él se unió desde Troa. Exacto, desde Troa. Muy bien la observación. Perfecto. Desde Troa se une. Eh, Aquí lo encontró Judas, sí. Lucas. Y Ajá, ya cuando llegan a Filipo llegan cuatro. exacto. Ok. Vale, pues no, esto por- Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Bien, Rosángel. Vamos a ver quién más comienza otra vez desde Antioquía de Siria. Ah, Ajá, Lisa, que levantó la mano Lisa. Lisa, arranca desde acá. este, pues ellos salen de Antioquía de Siria, pasan Ellos por quieren, ellos quieren. Silas y Pablo. Ajá. Pasan por Cilicia, pasan por Tarso y después llegan hasta Derbe. En Derbe cruzan ¿Y qué hacen mientras pasaban por acá? Que ve a filmando, ellos estaban mostrando el contenido de la carta del Concilio de Jerusalén y Ajá. animando también a la misma vez como las pequeñas iglesias que habían por ahí. Y Ajá. entonces llegan a Listra, en Listra Pablo conoce a Timoteo, ¿Qué pasó con Delve? Te lo brincaste. ajá, pues llegan a Derbe, no me Ajá. acuerdo nada de un hecho en Derbe. Ajá. Ok, pero enseñan la carta, siguen animando a los Sí, siguen hermanos. enseñando la carta, llegan hasta Listra, en Listra conocen a Timoteo y entonces a Timoteo le extienden la invitación de unirse al viaje y Timoteo acepta y entonces se circuncisa porque él era una persona de buena reputación entre Listra y Iconio. Ujú. Entonces él se une, siguen continuando enseñando el contenido de la carta, llega a Antioquía de Pisidia y en Antioquía de Pisidia ellos deciden vamos a evangelizar para Asia, pero en Asia pasan por Bitinia y en Misia el Espíritu Santo le dice que no es el La momento. Misia le dice que no, y entonces, bueno, nos vamos para acá. Nos vamos para Bitinia, pero como quiera tampoco. Ajá. Poco. Y Entonces, entonces llegan a Troa y en Troa Pablo recibe una ya visión va. Entró a quien se une al grupo. de Lucas. Lucas, ajá. Entonces, ahora cuántos están acá y quiénes? 4. Cuatro, Pablo, ¿quiénes? Sila, Timoteo y Lucas. Ajá, están entró acá. Y ¿Cómo sabemos que entonces, la Biblia dice que es un puerto? Pero viendo el mapa, tiene razón la Biblia al decir que llegaron al puerto de Troas. Sí, Ujú. ya. Porque, no, escrito. no, oye la pregunta. Ah, Cuando la Biblia dice que llegaron al puerto de Troas, ¿cómo sabemos que en verdad era un puerto de Troas viendo el porque mapa? está cerca de la costa. Sí, Porque está está en en la mar, costa, ¿verdad? Ok, mar perfecto. Mediterráneo. La Ajá. palabra que usa en la Biblia dice pasa. Ajá, pasa a Macedonia o ven, ayúdame, ok. Pasa a Macedonia, entonces aquí está Macedonia, mírenla acá. Ok, llegamos, entonces pasamos de Troa a Lisa, no te vas a salvar. Entonces recibe una visión donde ve un hombre de Macedonia rogándole que vaya a Macedonia y lo ayudaran. Aquí está Macedonia. Fíjate que le dijo Macedonia, no le dijo a dónde, pero ya Macedonia. ¿Y qué dijo Pablo? Pues el Espíritu Santo de Jesús me está diciendo que vaya a Macedonia. Ok, se arranca para Macedonia, pasa por una isla llamada Samotracia. Samotracia. Y entonces llega a Neápolis y llega a Ajá. Filipo. Ujú. Y entonces, que es una ciudad romana, es una ciudad importante, y ahí él conoce a Lidia,
Y entonces Ya, ¿dónde estaba predicando Pablo? En la sinagoga de Filipo. no hay sinagoga. ¿Y dónde estaban? Entonces se Ellos se reunieron. En el reunían en las río. afueras de la ciudad, cerca de un río, y Ajá. entonces ahí él comenzó a hablar con ella, y entonces ahí el Señor le ablandó el corazón a Lidia, y ella recibió la palabra, y entonces ahí ella y su familia aceptan la salvación. Y entonces ella le dice, quédense en mi casa, si de verdad yo soy, si ustedes juzgan que yo soy creyente, quédense en mi casa. Y los obligó ¿A quiénes obligó? a Lucas, a Timoteo, a Sila y a Pablo. Perfecto, ok. Sígueme. Entonces ahí ellos siguieron caminando, se encontraron con una adivinadora que decía, estos son hombres de Dios, y entonces, pero era un espíritu de adivinación, y entonces Pablo how you say rebuke? Le echa fuera el espíritu. Le echa fuera, le exorcizó, le echa fuera el espíritu Prende. demoníaco y entonces ahí se armaron sus amos porque entonces ya el espíritu de adivinación ya no estaba y entonces ya no podían sacar dinero de esa persona y entonces el pueblo también se fue en contra porque también le quitó el espíritu de adivinación y entonces lo metieron en la cárcel. Ajá. En la cárcel, lo metieron en la cárcel más profunda y ¿Por qué lo metieron en la cárcel más profunda? ¿Qué orden le dieron porque al carcelero? alguien le dijo que lo violara con mayor cuidado, Los los magistrados. jueces, Los jueces, sí, los magistrados. Con toda seguridad. con toda seguridad, y entonces se lo metieron en el calabozo más profundo y los amarraron. Ellos, sin embargo, viendo la situación donde ellos estaban, ellos se pusieron a orar y a cantar himnos, y los presos escuchaban. Vino entonces un terremoto. Y el terremoto abrió todas las puertas y soltaron las cadenas. Y entonces ahí el carcelero se iba a suicidar y Pablo le ¿Por dice qué? con una espada. ¿Por qué? Ah, porque si no se suicidaba él, se iba a suicidar, lo iban a torturar los romanos porque los presos se habían escapado, o él pensó que se habían escapado. Y entonces ahí, Pablo le grita y le dice, no nos hemos escapado, estamos aquí. Y entonces ahí el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, creer en Jesús. Y entonces él y su familia creyeron en Jesús. Pero le lavó las heridas. Le lavó las heridas y los bautizaron. Ajá, ¿qué pasó? Ajá, ya le lavó las heridas, ya se entregó la familia. ¿Qué pasó al otro día? Fíjate que le lavó las heridas y todo, se entregó, se bautizó, pero lo volvieron a meter preso. Ah, después regresó a la casa de Lidia. No, no, no. ¿Qué pasó antes de regresar a la casa de Lidia? ¿Quién ayuda a Lisa? El, Volvieron a la prisión porque eso. Ajá. ellos recibieron Regresaron un a la... mensaje de que los van a Ya liberar. no, me recordé. Entonces ahí, lo soltaron, llegó, un comunicado, mira, dile a ellos que se pueden soltar porque son ciudadanos romanos. No, Y no son entonces ellos ciudadanos dijeron, No, no. romanos, no, no, no. No le dijeron así. espérate. No, en esa parte, ellos parece que vuelven a la prisión por el contexto, no lo dice, pero parece que Sí. vuelven a la prisión y Ajá. entonces dan el mensaje a las autoridades para que los suelten. Y entonces el carcelero les deja saber, pero entonces ellos se oponen porque dicen, no nos vamos a ir así clandestinamente después de que ellos públicamente nos azotaron siendo nosotros ciudadanos romanos. Yo me Ajá. voy a quedar aquí. Que me Que saquen vengan ellos. No, que ellos, vengan ellos, que que vengan vengan ellos, que ellos vengan sacando. ellos. Ajá. ¿Qué pasó entonces? Y entonces, vamos a ver. Cuando le dijeron a los magistrados, mira, los que azotamos ayer eran romanos. Y no Los magistrados entonces sintieron mucho temor, por lo que habían hecho y les ruegan, entonces los magistrados les ruegan que por favor que se vayan. Exacto. ¿Por qué le rogaron los magistrados No ahora? se querían meter en problemas porque si las autoridades romanas sabían que ellos siendo ciudadanos romanos no les dieron juicio y los azotaron injustamente, pues probablemente era un asunto de ilegal y entonces Sí, pues iban a no, tener sí. Y corrían con una de dos, o preso o muerto. Entonces por eso fue que le rogaron que se fueran. ¿Y qué hicieron después que salieron de la cárcel? ¿Para dónde se fueron? A casa de Lidia. Para la casa de Lidia. ¿Está viendo? O sea que hasta aquí lo vamos a dejar para no confundirnos. El martes que viene nos vamos para calle porque estamos muy cansados de estar viajando tanto. Entonces,
Vamos a repasar aquí ciertas cositas. Entonces, hemos aprendido, ¿verdad? Que en el segundo viaje misionero, ¿cuánta gente comenzó el segundo viaje y cuántos terminaron? Empezaron dos y terminaron cuatro. Empezaron 2 y terminaron 4. ¿Cuáles fueron los dos primeros que comenzaron? Pablo y Silas. ¿Cuántos? Los otros dos, ¿quiénes eran? Timoteo y Lucas. ¿Dónde se Lucas. anexó Timoteo? En Listra, ¿Dónde se anexó Lucas? Troa. en Troa. ¿Cómo sabemos que Lucas se anexó en Troas? Empieza a En hablar el en contexto que está, en la forma en que está escrita. Ajá. Lo que se incluye en la narración. incluye. Ok. ¿Qué estaban haciendo desde que salieron de Antioquía de Siria Pablo y Silas? ¿Qué hacían? entregando la carta. Entregando la carta por todas las iglesias, ¿verdad? Iglesia. Ujú. Ok, estaban contentos. ¿Por qué no predicaron en Misia ni en Bitinia? Porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Ajá, entonces, ¿y por qué se fueron a Macedonia? Porque Porque fueron Una visión. Que recibió. ¿A dónde llegaron a Macedonia? ¿A qué ciudad a predicar? A Neópolis. No, A Filipos. A predicar a Filipos. Filipos. Ajá, ¿a dónde fueron? ¿Había sinagogas ahí? No, No. No, ¿dónde fueron a La predicar? ciudad, fuera de la ciudad, cerca de un río. cerca de un Ah, río. ¿Quién fue la primera persona que Dios le tocó el corazón para aceptar a Jesucristo en la predicación de Pablo? Lidia, Lidia Lidia, ¿y quién más se entregaron y entonces? su tu familia familia, ¿Qué Familia. pasó? ¿Los bautizaron o no? fueron bautizados. fueron bautizados. Claro. Después que está esa alegría y la gente entregándose, ¿qué acontecimiento hubo? Que hubo un percance en la ciudad. Una adivinadora. Había Decía, unos hombres que tenían una muchacha con espíritu de adivinación. ¿Qué decía la muchacha cuando vio a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas? ¿Qué decía? Estos hombres son servidores del Dios Altísimo Ajá. y le anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Por cuánto tiempo lo estaba diciendo? por varios Varios días. Varios ¿Y qué días. le pasó a Pablo? días. ¿Pablo le gustaba eso? No, No. No, Pablo se molestó y ¿qué hizo? reprendió al espíritu para que Y era- el espíritu Ajá, salió de la, entonces, de la cuando el muchacha. espíritu salió, ¿cuál fue la reacción de los amos de la muchacha? molestos, Molestos. Molesto. Lo ¿Por qué llevaron al molesto? ¿Por qué hospital. molesto? porque ya no iban Por a el- ganar dinero a través de ella. Ajá. Ujú. ¿Qué hicieron los dueños de la muchacha? Lo llevaron a los magistrados. Y empezaron a decir que ellos estaban predicando costumbres que no son de acuerdo a las costumbres romanas. Perfecto. Y el pueblo estaba también alborotado porque también se veía supuestamente perjudicado. Ahora, ¿quién nos adivina? Entonces lo metieron preso, ¿sí o no? Sí, Le hicieron un juicio, escucharon a Pablo, hicieron No. justicia. Nada. no. ¿Qué hicieron los magistrados? Lo metieron Lo Mandaron a Los azotar. metieron en los azotaron y los metieron en lo Ajá. último, en el calabozo más adentro de la cárcel. Ajá. ¿Y qué pasó a medianoche? Hubo un terremoto. Ellos oraban y cantaban himnos, hubo un temblor, un terremoto, Ajá. ¿Qué pasó y cuando hubo el se le terremoto? soltaron soltaron se abrieron las las puertas y se le abrieron las cadenas, se soltaron. Cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, ¿qué pensó? que se habían Que escapado. ahí- Era una espada y matarse. Y se iba a matar. Entonces, ¿por qué él pensaba matarse? ¿Por qué pensaba en matarse? Pensando que los presos se habían escapado. Porque Porque- le iba a tocar la morir a él Se también. iban a escapar y Porque por era eso él lo iban a responsabilidad de él matar. que los presos no se fueran de la cárcel. Exacto. Y pagaba con su vida, ¿ok? Entonces, Amén. antes que me maten torturándome, me mato yo. ¿Qué pasó? ¿Quién lo detuvo? Pablo, Pablo. Pablo, ¿qué le dijo Pablo? No te te mates. que no te reprenda, mate. bien hecho. Que Porque no se todos hiciera estaban daño, allí. que ellos estaban ahí. Ah, ok, no, Pablo tuvo misericordia y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¿Qué hizo el carcelero entonces con Pablo y Silas? entró a Lo soltó, bueno, estaba suelto. Le limpió le las quitó heridas la- y les dio de comer. Ajá. Yeah. Y les predicó el evangelio. ¿Qué pregunta hizo el carcelero de Filipo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ajá. Y Pablo le predicó a él y a quién más. Familia. Y a la familia. Ajá. Y Toda la todos familia creyeron
Y una vez que Todo creyeron, ¿qué hizo Pablo? Lo bautizó. Lo bautizó. Y el carcelero lo llevó un momento a su casa, ¿verdad? Le limpió las heridas, los curó y le dio comida. Y lo devolvió a la cárcel porque él regresaron a era la el carcelero, él no tenía autoridad para decirle que se vayan. Al otro día que mandan a decir los jueces, los magistrados, Que se podían ir. cortaron. cuando el carcelero va contento y dice, mira, se pueden ir, ya tienen la orden de salida. ¿Qué dijo Pablo? Gloria a Y no Dios, se vámonos iba. rápido, Que Sila. ellos No, y no, que vengan no se iba a salir. públicamente y que no, que vengan Que ellos. ellos eran Los sacaron. ciudadanos romanos y que ellos lo habían azotado y Exacto. encarcelado públicamente sin haberlos juzgado. Y nosotros somos romanos, que Bueno. vengan ellos. Cuando el carcelero va y le manda a decir eso a los jueces, ¿qué hicieron los jueces? Bueno, que se queden ahí esos locos. No, o sea, No, ellos fueron y Claro. se disculparon. Asustados, le rogaron Ya, que se temerosos. fuesen, porque corrían el riesgo de que ellos fueran destituidos, encarcelados o que le quitaran la vida. Y cuando salieron de la cárcel, Pablo y Silas, ¿para dónde fueron? La casa de Lidia. Estuvieron ahí unos ratos con los hermanos y se fueron. Ok, ve, hermano. Esa es la primera parte del segundo viaje misionero. Espero que algo hayan aprendido. Creo que sí, ¿verdad? Sí aprendimos. Claro que sí, claro. Sí. Entonces, en el primer viaje misionero, ¿qué le hicieron a Pablo y en dónde? En Listra. Listra. le dieron esa Lo paliza. apedrearon en Listra. Fíjese, hermano, no era fácil. En el segundo viaje misionero, que ya vamos a ver, pero ya, ¿qué le hicieron? Lo metieron preso. También Lo prendieron Y lo metieron preso. Antes de meterlo preso, ¿qué le Lo hicieron? azotaron. Lo azotaron. Lo azotaron. ¿Está viendo? Mire, mire todo lo que está pagando Pablo. Primero apedreado. Segundo azotado. Yo soy Pablo y ahí mismo me devuelvo. ¿Entiendes? No vaya otro. Manden a Robert porque yo no voy. Porque... No. Ok, entonces bueno, mis hermanos. Ajá. ¿En qué provincia predicó Pablo en el primer viaje misionero? En Galacia. Ajá. Gracias. Y en el segundo viaje misionero, ¿en qué provincia predicó? Macedonia. Macedonia. Y Entonces, en cualquier momento Dios puede decir, no le predique a esta área esta vez. ¿Sí o no? ¿Se puede dar el caso? Sí. claro. Sí. Y vamos a ver más adelante que en el tercer viaje misionero, Pablo se quedó 3 años en Éfeso y toda Asia, dice, toda Asia, todo esto escuchó la palabra del Señor. O sea que no era el tiempo de Dios. Bueno, mis hermanos. Bueno, yo creo que entonces aprendimos bastante del segundo viaje misionero. Bien, Ajá, ¿y bien. dónde comienza la narrativa del segundo viaje misionero? En La de Siria. 16:1. Sí, ok, Antioquía lo de hice mal la pregunta. ¿Qué capítulo de la Biblia han hecho? En el 16. En el 16. Hechos 16, ¿hasta dónde? Hasta el 10, 17. hasta el 18. Hasta el 18, perfecto. Mire, Oh. volvimos a la realidad. Ok, gloria a Dios. Bueno, a veces todo lo que hemos estado aprendiendo, mis hermanos. Ahora lo que nos queda es nosotros, que esto no se nos olvide, repetirlo, repasarlo. Nos estamos bañando, echándonos el cuento, no agarramos sueño, echamos el cuento. Vamos manejando, nos agarró el tráfico, nos echamos el cuento. Encontramos a alguien por ahí que está, le echamos el cuento. ¿Entiendes? Esa es mi técnica. Repetición, 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 repetición. Una vez que yo me lo repita 30 y 40 veces, hermano, difícilmente se me olvida a mí el asunto. Ahora, hermano, todo conocimiento que usted adquiera tiene que irlo acompañando con humildad y sencillez. Si nos volvemos activos, arrogantes, prepotentes, pobrecito, es lo que está diciendo, ¿vale? Ay, me da una lástima ese predicador. No, 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 no. Esa altivez, esa arrogancia no va con el Señor. Usted conoce, sencillo. Gracias a Dios, estamos tranquilos y no ha pasado nada. ¿Ok? Porque Amén. usted está aprendiendo para usted y para agradar mejor al Señor. Amén. Bueno, Amén. entonces dejamos la clase por hoy para que lo asimilen. Bueno, bendiciones entonces para todos. Paz y salud.
Igual, buenas noches. Entonces, Noches. Una pregunta, para- pastor. ajá, dígame. Para la próxima clase, entonces, como quiera, nos quedamos en la lección 1A y 1B Sí, todavía. sí, vamos a terminar el ok. segundo viaje. Ah. Ahora viene Atenas y Acaya, para que sepan, Acaya es la misma zona de Corintio, ¿ok? Sí. Ok. ¿Ves? Entonces, para que sepa, sí, seguimos acá, no hemos avanzado, pero no hemos terminado, ¿ok? Mire, déjeme terminar acá un momento, no se me vaya. Bendiciones para todos los que nos están escuchando.